Muy bien, vamos a empezar ya la clase. Muy bien. Si en algún momento no podéis escuchar el audio o ver la presentación, avisadme por favor con el micrófono y en los últimos minutos ya nos resolvemos dudas si queréis preguntarme cualquier cosa, ¿de acuerdo? Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Mario Gutiérrez Gutiérrez. Soy uno de los compañeros del Servicio de Oncología y Hematología Infantil y del Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, dentro del Servicio de Pediatría. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es acerca de los avances que hay en la púrpura trombocitopénica inmune, la PTI, que es uno ahora mismo dentro de la hematología no maligna, uno de los campos que están más en el candelero, de los hot topics que podríamos afirmar. Bueno, esta es la estructura de la clase. Hablaremos primero un poco de la fisiopatología de la teopatogenia de la PTI, un poquito de los fundamentos, los tratamientos de primera y segunda línea para sentar un poco la base de la charla y luego ya profundizaremos un poco más en el tema en cuestión sobre otras opciones terapéuticas, tratamientos coadyuvantes y nuevos abordajes en el manejo de estos pacientes. Bueno, rápidamente repasamos. Se define como la PTI como una trombopenia con una cifra de plaquetas mantenida por debajo de 100.000, de origen periférico y sin otra causa atribuible ni central ni maligna. El diagnóstico suele ser de exclusión y la manifestación clínica principal es el sangrado mucocutáneo de manera predominante. A veces como sangrado activo podemos encontrar epistaxis, gingivorragia, rectorragia y de manera excepcional a veces sangrados intracraneales. En cuanto a la clasificación, hablamos de una PTI agudo de reciente diagnóstico cuando la duración es menor a 3 meses. En la población pediátrica, como una PTI persistente, aquella que tiene una duración mayor a 3 meses. Y como una PTI crónica, aquella trombopenia mantenida o recidivante durante al menos 12 meses, lo cual varía entre algunas clasificaciones que consideran ya como crónica la PTI por encima de los 6 meses de evolución. En cuanto a la fisiopatogenia, el núcleo de la etiología es una disregulación autoinmune que suele estar desencadenado por un trigger infeccioso, generalmente una infección viral. Es muy típico en la clínica que nos comenten que ha tenido un cuadro catarral una semana previa o las 2 semanas anteriores o una gastroenteritis vírica y que esto haya desencadenado pues la aparición de unos linfocitos B autorreactivos con un aumento de su supervivencia y una alteración en las respuestas celular, de la inmunidad también celular, con aumento de la producción de citoquinas inflamatorias a través de los linfocitos T CD4 y también incluso el reconocimiento y destrucción de manera citotóxica por los linfocitos CD8. Estos anticuerpos, los linfocitos B, que son los agentes primordiales en esta alteración inmune, van a producir anticuerpos antiplaquetarios frente a las glicoproteínas de superficie, produciendo su opsonización y destrucción acelerada a través de los macrófagos por el sistema retículo endotelial, que van a inducir incluso la apoptosis de algunos megacariocitos, van a predisponer la fijación del complemento a esos residuos plaquetarios, su desialización e incluso pueden incluso desencadenar una respuesta con la activación de los mecanorreceptores que van a inducir esa degranulación y por el contrario, van a disminuir los linfocitos T contrarreguladores que
podrían, y por lo que esta respuesta inmune va a ser complicado de resolverse de manera espontánea. En cuanto al procesamiento de las plaquetas en el organismo, como hemos comentado, el- esa ozonización, esas plaquetas captadas por los autoanticuerpos van a ser reconocidos por los macrófagos y por el sistema retículo endotelial en el bazo. Y por otro lado, las plaquetas que han perdido esos residuos de ácido siálico de la superficie van a ser captados por los receptores de Aswell-Morel de los hepatocitos y también se van a ver destruidos por la célula de Pfeffer en el hígado, por ese sistema retículo endotelial. A su vez, también los megacarioblastos se van a ver afectados por esto, se pueden ver afectados por estos autoanticuerpos y se ha hipotetizado, se ha visto la detección disminuida de los progenitores de los estimulantes de la trombopoyetina y también lo que conlleva una producción alterada también de las plaquetas que van a sumar a esta patología y va a contribuir al descenso de la cifra de plaquetas. Partiendo un poquito de esta base, tenemos dos abordajes principales. Por un lado, sería la disminución de esa destrucción plaquetar y por otro, aumentar su producción. ¿Cómo podemos disminuir la producción de plaquetas? Pues inmunosuprimiendo, intentando frenar esa respuesta inmune, que ahí tenemos también los fármacos de primera línea, la corticoterapia, que son inmunosupresores generales e inespecíficos. Luego tendríamos las inmunoglobulinas G que actuarían como un recubrimiento de esas plaquetas y ayudarían a que los autoanticuerpos no se anexionaran a ellas y disminuir además su producción. Otros inmunosupresores como el micofenolato, que cada vez se emplea de manera más extendida, sobre todo en las PTIs asociadas a otros procesos autoinmunes. La esplenectomía, que ya se suele reservar como un tercer, cuarto escalón para PTs graves y refractarias, y los tratamientos emergentes frente a dianas ya cada vez más específicas. Por otro lado, tenemos los análogos de los receptores de trombopoyetina, de TPO, que van a estimular la producción de las plaquetas y el desarrollo de los megacariocitos. Muy rápido los tratamientos de primera y segunda línea. Por un lado tenemos esos corticoides que van a actuar a través de los receptores intracelulares, que van a pasar al núcleo, estimulando la transcripción de determinados genes que van a frenar esa respuesta inmune, van a inmunosuprimir de manera inespecífica y general. Y por otro lado, las inmunoglobulinas que hemos comentado brevemente, dentro de las cuales tenemos una más específica que es hemoglobulina anti-D, que va a actuar sobre todo en individuos RH positivos que van a bloquear esa interacción de los receptores frente a inmunoglobulinas macrofágicos con los, en este caso, plaquetas recubiertas por los anticuerpos anti-D. Vamos, se van a bloquear esos macrófagos con los hematíes unidos a los anticuerpos anti-D. Por otro lado, la segunda línea serían los agonistas de la trombopoyetina, los más extendidos, el trombopag a nivel que se administra vía oral, que se va a unir a la porción transmembrana y va a actuar sobre la vía JAK2-STAT. Por otro lado, tenemos el romiplostrin, que se une en la parte extracelular, el MPL, que va a actuar además por la vía JAK2, por la vía STAT, por las maleato-piruvatoquinasas y van a inducir un aumento de la producción de plaquetas, pudiendo empezar a una dosis de 50 miligramos cada 12 horas el trombopag hasta un máximo incluso de 150 en algunos casos, la dosis máxima, y el romiplostin a 1 o 2 microgramos kilo semana, pudiendo aumentar hasta los 10 miligramos kilo semana como dosis máxima, si precisa el paciente.
Y en las guías generalmente recomiendan que se interrumpa este tratamiento o se pase también a otra línea o se utilice un coadyuvante si en 4 semanas no hay ninguna respuesta en la cifra plaquetar. En cuanto a los análogos de la trombopoyetina, los más extendidos son los que hemos comentado, pero cada vez se habla más de otros. Por ejemplo, está el avatrombopag, que ya tiene indicación pediátrica conseguida en este último año, que igual se une al receptor transmembrana y que puede ser incluso tratamiento coadyuvante junto con el trombopag, y la posología es similar. Y luego tenemos otros como el usutrombopag o el trombopag que todavía, por lo menos en población pediátrica, no están disponibles en la clínica habitual. Otras opciones de tratamiento, aparte de las dos líneas iniciales, tenemos otros inmunosupresores como la ceftriaxona, que es menos utilizada en niños, algo más en adultos, la ciclosporina A o el micofenolato, cada vez más extendido sobre todo en trombopenias inmunes asociadas, por ejemplo, a un lupus eritematoso sistémico o a un síndrome de Evans, a otras patologías inmunes que van a tener un efecto aditivo a otros tratamientos que se estén utilizando, como generalmente los análogos de la trombopoietina en segunda línea, y el efecto va a ser acumulativo y progresivo, más lento que los primeros, alcanzando el pico máximo de actuación a las 4 semanas. O tenemos otras opciones más raras, como pueden ser el danazol, la dapsona o los citostáticos, que se reservan para casos graves y generalmente no se utilizan a día de hoy ya tanto en la clínica habitual en pediatría. Dentro de los tratamientos de segunda, tercera línea, cada vez está más presente el rituximab, que ya se incluía en el protocolo del 2013 de la SEOP y también se volvió a hablar de él en el 2018, que es un anticuerpo monoclonal climérico dirigido frente al marcador CD20, a los receptores CD20, y la posología son 375 miligramos por metro cuadrado. Estos marcadores son específicos de los linfocitos B, y lo que vamos a buscar es hacer una linfodeplección masiva inespecífica de las células B y disminuir, por lo tanto, la producción secundaria de autoanticuerpos. Tiene una eficacia bastante significativa, hasta un 60%, con una mediana de 10 meses de respuesta, siendo quizás su contrapartida las necesidades de rescate pasados generalmente unos 3-6 meses de su administración. Es especialmente efectivo en pacientes en los que se han identificado los autoanticuerpos, sobre todo en aquellos que se detectan autoanticuerpos frente a las glicoproteínas 2B, 3A, y hay que tener en cuenta, no obstante, la inmunosupresión posterior que se va a mantener por esa linfopenia B grave mantenida y la hipogamaglobulinemia secundaria que va a precisar reposición durante varios meses. Eh, En cuanto el estudio de estos tratamientos comparados con los de segunda línea que hemos comentado previamente, con los análogos de la trombopoyetina, hay un metaanálisis publicado en el Pediatric Blood Cancer en el 2022 que correlaciona los resultados de varios ensayos clínicos, tanto de romiplastin como el trombopag como rituximab, encontrando en cuanto a los objetivos de respuesta al tratamiento, sí que encontramos una, como una respuesta más mantenida en un principio con los análogos de la trombopoyetina, y aunque también con un perfil muy aceptable del rituximab. No obstante, sí que se vio que el rituximab necesitaba, que se desplazaba más hacia la izquierda, necesitaba
la utilización de más rescates que los previos. En cuanto a la aglutinación completa de los objetivos, el objetivo primario de respuesta completa y después las respuestas parciales y la necesidad de rescate, pues sí que parece que los análogos de la trombopoyetina son superiores al rituximab, con la ventaja de que no van a inducir esa inmunosupresión posterior con esa disminución de los niveles plasmáticos de inmunoglobulinas. Y en contrapartida, pues con el rituximab es probable que necesites rescate y es más probable que falle el tratamiento, que tengas que buscar una nueva línea de tratamiento. Ya relegando el rituximab quizás a cuadros con los que se sospeche una base autoinmune, aunque no esté filiada, y sobre todo pacientes que no hayan respondido previamente a los análogos de la trombopoyetina. En cuanto a los nuevos abordajes en la PTI, pues partiendo de la fisiopatología que hemos comentado previamente, tenemos por un lado los inhibidores del receptor del factor neonatal. Se llama neonatal porque se descubrió en crías de ratón y embriones de ratón. Luego, la inhibición de la tirosina quinasa de Bruton, la destrucción, ya un tratamiento más dirigido a la destrucción de células plasmáticas con anticuerpos quiméricos frente al CD38 y finalmente la inhibición del complemento y la terapia celular, la terapia CAR, que ha empezado a surgir en el último año, últimos 2 años, cada vez más casos clínicos aislados en población adulta predominantemente, pero que sí parece que se está nutriendo de esta idea de atajar las enfermedades autoinmunes con dianas cada vez más específicas para frente a esos linfocitos B autorreactivos y que tienen resultados prometedores. En el receptor FC neonatal es una proteína que lo que hace es que se une a la albúmina y a las inmunoglobulinas circulantes y lo que hace es aumentar su vida media. Entonces, al inhibir o captar esa proteína, lo que vamos a acelerar es el aclaramiento de esas IgG, por lo que va a disminuir la destrucción plaquetar al disminuir la ozonización de las mismas y la identificación por parte de los macrófagos, y se va a conseguir un aumento secundario de la cifra de plaquetas. Por otro lado, tenemos la inhibición de la tirosina quinasa de Bruton, partícipe en las cascadas de señalización, sobre todo a nivel macrofágico, y también en la expansión clonal de esos linfocitos B que van a producir autorreactivos que van a inducir un aumento de su número y un aumento también de la producción de inmunoglobulinas. En tercer lugar, la destrucción de las células plasmáticas con los CD38 van a buscar las células plasmáticas a nivel corporal y también van a poder actuar frente a esas células plasmáticas que se encuentran en el lecho de la médula ósea, que se han visto que sobreviven después de tratamientos incluso de 4 semanas con rituximab a dosis plenas de 375 miligramos metro cuadrado semanal. Por cuarta opción tenemos la inhibición del complemento, de la vía innata del complemento y los CAR que hemos comentado. En cuanto a la destrucción de las células plasmáticas, como el daratumumab, son anticuerpos monoclonales específicos frente a ese marcador celular que se encuentra, aunque no de manera específica en las células plasmáticas, sí que se manifiesta en ellas de una manera significativamente superior que en otros tejidos. Y cuya gran ventaja es la actividad frente al pool medular. Tienen 3 vías de acción fundamentales frente a estas células plasmáticas. Por un lado, está la vía mediada por anticuerpos, que mediante su unión pues, va a facilitar la detección de esas células plasmáticas y la unión secundaria de macrófagos para su destrucción.
Por otro, la vía mediada por el complemento con la adhesión de los factores de complemento C1, C3, C4, y que van a formar incluso el complejo de destrucción de membranas con el C5 y van a inducir la apoptosis y la energía de dichas células. Por otro lado, la inhibición del complemento, tenemos tres vías principales, vamos, tres vías, la vía clásica, las vías de las lecitina y las vías alternativas, que nos van a proteger en general frente a bacterias y otros patógenos, pero que se puede inhibir, ya que la vía clásica se activa generalmente por los autoanticuerpos IgG. La ozonización de las plaquetas, participa después el T3b, la superficie plaquetar, va a inducir que aumente esa ozonización y esa destrucción a través de los macrófagos del sistema reticular endotelial. Y luego el complejo membrana que hemos comentado. El problema es aquí la inmunosupresión, al ser un mecanismo de inmunidad innata, hay que ser muy cautos e intentar buscar inhibidores selectivos que no afecten más de una vía para no predisponer al paciente a tener bacteriemias graves, que le vayan a ocasionar un deterioro clínico. En cuanto al receptor de factor neonatal, tenemos el Vgartigimod alfa, que ya ha demostrado su eficacia y su seguridad en otras patologías como la miastenia gravis, porque al acelerar ese lavado de autoanticuerpos eh, va a mejorar la clínica del paciente al reducir el mecanismo patogénico. A su vez, es importante destacar pues, que no reduce la albúmina sérica, que es la otra proteína que puede marcar este FcRn. Se puede administrar tanto vía intravenosa como subcutáneas. Los estudios fase 2 en adultos han mostrado resultados muy prometedores con respuestas de un 46% frente a un 25% con la terapia convencional, con una respuesta mantenida de un 38% y con una gran disminución de la clínica desde incluso la primera administración. Por otro lado, los efectos adversos leves que han manifestado son grado 1, grado 2 y generalmente eh, síntomas acordes con la patología del paciente, pues hematomas, sangrados cutáneos, generalmente exclusivos, algo de cefalea, como signos pseudogripales de malestar general, algo de febrícula, pirexia. Por otro lado, tenemos otra molécula similar, que es el rozanolixizumab, que en la fase 2 también demostró que no reducía la albúmina sérica, pero que sí que disminuía de manera muy llamativa la gamma globulina. Se administra por vía subcutánea y recientemente, este último año, se han publicado dos estudios fase 3 que estaba llevando a cabo el laboratorio, aunque fueron finalizados antes de terminar el reclutamiento por motivos estratégicos de la compañía, remarcando la seguridad. En el artículo remarcaba la seguridad mantenida y incluso la eficacia de esta molécula, siendo los motivos de finalizar el ensayo pues la gran expansión en los tratamientos actuales de la PTI y quizás pues la escasa rentabilidad que a lo mejor podían conseguir posteriormente. Se encontró una tasa de respuestas ya tras la primera dosis muy elevada, el 49%, manteniendo una tasa de respuestas alrededor de un 30-40% en las semanas consecutivas. Y los eventos adversos fueron prácticamente todos, fueron todos de grado 1, grado 2, que son como en el Efgartigimod, pues molestias leves gastrointestinales, algo de cefalea, aparición de hematomas o febrícula. Os dejo aquí el artículo por si queréis echarle un ojo. Luego el Efgartigimod
Ahora, dados los buenos resultados en los estudios fase 2 y en las titulaciones de dosis en cuanto a la seguridad, se ha abierto ya ensayos clínicos fase 3 tanto en adultos como en población adolescente. Actualmente, en el Gregorio Marañón se ha abierto el ensayo clínico con el Lebrigimov, que actualmente es el único centro de España que participa en este estudio internacional. La población diana son de adolescentes entre 12 y 18 años que presenten una PTI refractaria frente al menos dos líneas de tratamiento, como los corticosteroides y después los análogos de la trombopoyetina. Y la idea es administrar el levogartigimod de manera semanal para vigilar, valorar la respuesta, la tolerabilidad clínica y la eficacia mantenida del mismo. En cuanto pasamos al siguiente punto, a los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, son moléculas de muy pequeño tamaño que difunden muy bien y también a través de la barrera hematoencefálica y van a actuar sobre las vías, sobre todo mediadas por los receptores de las cadenas gamba encontrados en los macrófagos, frenando su diferenciación y su paso a modo ataque, y también van a frenar la expansión clonal de los linfocitos B. Hay ciertas dudas sobre el aumento de riesgo hemorrágico, ya que los pacientes que tienen alteraciones en dicha vía, que es el síndrome de Bruton, pueden presentar también ciertas alteraciones en los estudios de coagulación, y también se han visto que presentan estas moléculas un cierto efecto antiagregante in vitro. No obstante, sí que ya se ha utilizado en el risabrutinib en adultos, tanto en estudios de fase 1 como en fase 2, con un perfil de seguridad muy bueno, sin una incidencia de sangrados graves y con una respuesta mantenida muy prometedora de incluso el 65%. En cuanto a los pacientes pediátricos, se hizo ya un estudio de fase 3 que está pendiente de análisis de datos, que reclutaban tanto adolescentes y adultos, que es el LUNA-3, del cual pues también estaba incluido España dentro de los países participantes, pero que todavía no se han publicado ampliamente los datos. Es el estudio de fase 3, reclutaba dos pacientes con el risankizumab frente a un control, y se incluían pacientes con PTI persistente o crónica o con respuesta no mantenida a tratamientos de primera o segunda línea, y permitía su combinación con tratamientos a dosis estable de corticosteroides y análogos de la trombopoyetina. En cuanto a los tratamientos ya dirigidos, aparte del rituximab, los otros anticuerpos quiméricos que se han estado estudiando de manera cada vez más amplia son los anti-CD38, utilizados como el daratumumab, tanto en el mieloma múltiple como en el pemphigoide ampolloso, que ya se han utilizado previamente en casos clínicos en otras citopenias o de origen autoinmune, en pacientes incluso post-trasplantados o con lupus eritematoso sistémico. La titulación de dosis en adultos pues reflejó una gran respuesta de 3 sobre 3, y luego está publicado de este 2025 un estudio fase 2 multicéntrico con una N total de 21 pacientes divididos en dos cohortes en los que se administraban 1.800 miligramos a la semana. Y el objetivo principal era conseguir unas cifras de 50.000 plaquetas, y luego como secundarios valorar esa respuesta mantenida. Se consiguió en una tasa significativa de pacientes, prácticamente eso, la mitad, con una respuesta mantenida en 6 de 21, y los eventos adversos fueron todos muy leves, algunos procesos infecciosos de corte catarral, infecciones víricas, y como eventos adversos algo más graves, únicamente ocurrieron en dos pacientes relacionados con la inmunosupresión. De hecho, de los pacientes, había pacientes que previamente se habían
utilizado rituximab, que los 4 pacientes que habían utilizado, 3 habían rescatado, o sea, que habían respondido, y llamaba la atención que los pacientes que habían llegado esplenectomizados y que esa esplenectomía había sido insuficiente o que se mantenían todavía refractarios, recidivantes, a pesar de los tratamientos empleados, ninguno de los esplenectomizados respondió a este tratamiento. Sí que tiene como gran ventaja lo que hemos comentado, que destruye tanto las células plasmáticas circulantes como las que se encuentran en el espacio extravascular y en la médula ósea. También señalaban que mejoraban significativamente, incluso en los pacientes que no conseguían una respuesta completa, es decir, más de 50.000 plaquetas, mejorían de manera significativa pues, la sensación de fatiga que puede acompañar, que generalmente acompaña a los pacientes que tienen un brote de PTI, y de hecho se reflejaba en las escalas de calidad de vida una mejoría significativa de las puntuaciones. Estamos todavía pendientes de nuevos estudios, de que se publiquen más estudios de fase clínica, de fase 3, y de titular una dosis real, ya que la dosis que se utiliza, por ejemplo, en este último estudio, proviene de aquellos que se han tratado para cáncer de mieloma múltiple, hipotetizando que incluso a lo mejor la dosis frente a la PTI podría ser menor y seguir siendo efectiva. Y destacaban en el artículo pues, el posible efecto sinérgico de este tratamiento en combinación, pues, por ejemplo, con los análogos de la trombopoyetina. El mezagitamab es un anticuerpo similar, con un perfil de acción similar al daratumumab de la compañía Takeda, que actualmente está en estudios de fase 2 en adultos, que tiene las mismas vías de acción frente a las células plasmáticas y frente al cual no he conseguido recabar datos, y actualmente no hay publicados datos significativos. Vamos, estudios con dicha molécula. En cuanto a la cuarta vía, ya entrando a las vías del complemento, la inmunosupresión de estas vías innatas de la inmunidad, tenemos el sutimlimab, ya empleado en la anemia hemolítica inmune eh, por crioaglutininas, que se trata de un anticuerpo monoclonal humanizado frente al complejo C1, que va a actuar selectivamente, lo cual es muy importante, frente a la vía clásica que se activa con los autoanticuerpos, es decir, evita sobre todo la unión con las inmunoglobulinas que van a posibilitar ese puente, ese bridge entre el C1 y el C3, y que va a repercutir en también el aumento de los linfocitos por su reconocimiento y en la perpetuación de la respuesta autoinmune. Los estudios de fase 1 sí que destacan una respuesta muy rápida, incluso más de un 40% en las primeras 2, 3 primeras horas, las primeras 4 horas, y que no obstante se presenta un efecto rebote muy llamativo con una depleción significativa de la cifra plaquetar después del lavado de la molécula, después de haber pasado su vida media. Y que también señalan pues, que no presentaron ningún efecto adverso. Quizás como tratamiento de rescate parece prometedor, no obstante, como tratamiento habitual de manera ambulatorio, por este efecto rebote después del lavado de la molécula, no parece que pueda tener a priori tantas expectativas. Y luego tenemos el iptacopan, que es también otro inhibidor por vía oral, que es frente al factor B de la vía alternativa, evita que el C3A y el C5A formen el complejo de ataque de membrana. Ya se utiliza en la hemoglobinuria paroxística nocturna y también la nefritis IgA, y también parece que tiene un perfil de seguridad prometedor con eventos adversos leves, que actualmente se encuentra en un estudio de fase 2 tipo Vázquez, que incluyen la trombopenia junto con otras hemopatías autoinmunes. Sí, y como último punto, y quizás este es el punto que más nos pueda llamar la atención, y es la utilización de la terapia CAR, de las células CAR-T, y con diferentes posturas. Una
sobre todo, reports de casos clínicos y correspondencias, por ejemplo, a The Lancet, de pacientes adultos en los que se ha empleado un CAR académico frente a CD19 con un desarrollo in situ prácticamente en el propio hospital o colaborando con una farmacéutica externa, administrando ese CAR frente a las células CD19, lo que busca es una linfodepleción masiva, como cuando pones un rituximab frente a las CD20, y es una linfodepleción inespecífica. Ya parece que tienen su papel y que mejoran la clínica en pacientes, por ejemplo, con lupus eritematosos sistémicos graves. También se ha hipotetizado su utilización en pacientes con esclerosis múltiple y se han hecho CART incluso dirigidos a ese perfil de pacientes. El acondicionamiento es un acondicionamiento habitual que vemos en trasplante. Busca esa linfodepleción y después el uso de un CAR-T, más que en trasplante, en una terapia puente a la administración de esos linfocitos T reactivos. Y con una composición de CD4 y CD8 y que sí que se vio una respuesta significativa con un aumento significativo del recuento plaquetar, que veníamos de menos de 20.000 plaquetas, a después de la administración del CAR-T, llegar incluso a cifras incluso cercanas a los 600.000. Después, a medida que el CAR pues, perdía su expansión clonal y iba disminuyendo las células activas del CAR, se veía una disminución en el recuento plaquetario, pero mantenidos en lo que consideremos un rango de normalidad. Y como eventos adversos, sí que comentan en los dos casos que aquí adjunto, la aparición de fiebre en relación con la liberación de citoquinas después de la destrucción celular de los linfocitos de 19. Pero aún así no se queda ahí, sino que, por ejemplo, los chinos han desarrollado in vitro modelos CAR modificados por lentivirus frente a autoanticuerpos específicos frente a la glicoproteína, por ejemplo, en este caso, la A1B, que es uno de los autoanticuerpos que se pueden identificar en pacientes con PTI y han inducido en ratones pues una respuesta significativa al destruir selectivamente esos linfocitos autorreactivos y manteniendo unas cifras de linfocitos cercanas a la normalidad, pero disminuyendo justo esa población de linfocitos implicadas en la trombopenia. Lo hablan como en el artículo como si fuera un caballo de Troya que se mimetiza con el resto de células inmunes y que actúa de manera selectiva frente a esos linfocitos B frente a GP1 como si fuera una plaqueta y que cuando ya interactúa pues induce la apoptosis celular de ese linfocito B. Luego hay estudios fase 2, sobre todo bueno, que he tenido conocimiento, por ejemplo, en China, que además pues se están presentando unos datos prometedores que después de una linfodepleción, pues como lo hemos comentado con fludarabina ciclofosfamida, sí que se encuentra una respuesta mantenida a las 12 semanas y que bueno, ese es el endpoint primario a las 12 semanas, que esperan una adecuada respuesta y luego continuarán un seguimiento de 12 meses para vigilar el CARC. Y, por ejemplo, en un curso que fueron invitados sí que compartieron un grupo de China la experiencia con estos CAR orientados a la PTI, con unos resultados muy prometedores y en los cuales no habían ningún caso reflejado de CRS grave, como mucho grado 1 o grado 2 con fiebre o pirexia, y no encontraban neurotoxicidad asociada seguramente por la baja carga comparado con linfomas o con leucemias, que puedes presentar una alta carga tumoral al momento de infundir el CAR-T.
Entonces, bueno, para finalizar, sí que quería hacer una pequeña reflexión sobre las dificultades, pues actualmente en la innovación y en en el desarrollo, quizás, en cuanto a esta patología, porque todavía, bueno, la heterogeneidad de criterios, sobre todo el contraste entre la población pediátrica y la población adulta, que es también arriesgado la inclusión de trombocitopenias inmunes idiopáticas cuando muchas al final terminan siendo secundarias en algunos ensayos clínicos, con lo cual puede generar un ruido de datos que nos pueda despistar en tanto como buena respuesta como sobre todo en refractariedad o recidivas, que es muy importante el uso de escalas de calidad de vida, como hemos comentado en el Daratumumab, que ya cada vez se utilizan más y que sí que se ha visto una mejoría significativa de esos signos o síntomas subjetivos asociados a la PTI, como eso, la astenia, la cefalea leve y que no tenemos que olvidarnos de los principios, sobre todo de la básica de la ética, porque llama, por ejemplo, mucho la atención el que se someta a un paciente a una linfodeflección y una infusión de una terapia tan vías de desarrollo como puede ser la terapia CAR, con los potenciales eventos adversos, que es una neurotoxicidad, incluso un riesgo de fallecimiento y en poner en una balanza pues, el riesgo-beneficio que va a tener esta terapia con estos pacientes. En el caso de ser curativa en pacientes refractarios, sí que se podía plantear, ya que son pacientes que van a depender de controles periódicos muy frecuentes en el hospital y van a pasar por múltiples tratamientos con el desasosiego de temer siempre la recidiva, que van a ser predispuestos para recaer en múltiples ocasiones, y también habrá que lidiar con la rentabilidad terapéutica y de mercado, sobre todo con el desarrollo de nuevas moléculas como los que hemos comentado del FcRn en cuanto a las farmacéuticas. También pues intentar hacer estudios descriptivos o académicos para, como contrapartida, intentar evitar ese sesgo económico de este desarrollo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Os dejo mi contacto de correo por si tenéis alguna duda de la presentación o queréis la bibliografía que he empleado, los artículos que he mencionado la clase, no tengáis ninguna duda en comentármelo. O si tenéis alguna duda de algún paciente que pueda beneficiarse del Edgar Tejimov o que quisierais consultarnos, eh, eh, sentiros libres de hacerlo, de compartir el caso clínico y de repasarlo juntos, ¿de acuerdo? Bueno, que tengáis muy buena tarde. Espero que os haya gustado la clase. Un saludo. Si tenéis alguna duda, me podéis comentar.